Hola, mi nombre es Cecilia Soriano Hernández y soy estudiante del Instituto Rosario Castellanos. Estudio la licenciatura de Derecho y Criminología y en esta hora les daré el resumen del libro Jornada de Errores Médicos. Este libro trata de 12 personajes. Eran 11 estudiantes que se dedicaban a estudiar medicina de diferentes ramas. En una ocasión ellos entraron en un lugar donde se reunían los 11 personajes. En ese lugar ellos encontraron a otra persona en donde él los vio que iban en forma afilada, en donde él le causó algo de gracia. Este personaje llamó a los 11 médicos, los apodó como los 12 apóstoles. Le preguntaban que por qué eran los 12 apóstoles y él decía que parecían como los apóstoles de Jesús cuando ellos caminaban e iban siguiendo a Jesús, pero ellos decían que faltaba Jesús. Entonces este personaje, que también ya era médico, le dijeron que él era Jesús y ellos eran sus apóstoles. Después de esa larga conversación, ellos tuvieron un acuerdo en donde se iban a separar por distintas maneras en que iban a vivir su vida. Unos se iban a ir a un lugar, iban a hacer una familia. De igual manera, acordaron que dentro de 20 años ellos se iban a juntar para poder seguir platicando. Así, pasado 20 años, ellos se volvieron a reunir para poder contar cómo les había ido y especialmente cada uno de ellos iba a contar el error más grande que hubieran cometido en su carrera. Así fue como cada uno de ellos fueron pasando y iban diciendo en cuál fue el error más grande que tuvieron durante su carrera, en donde en alguno de ellos les costó la vida de personas. Uno de ellos decía y aclaraba que no era, que también les dolía la forma en que ellos actuaban. Hay veces en que los enfermos llegaban con síntomas y ellos solamente pensaban que por ver esos síntomas pensaban que ellos tenían tal enfermedad, y ese era un error más grande que ellos tenían, porque no hacían una averiguación, no hacían, por ejemplo, los médicos para poder saber qué enfermedad tienes, tienen que poner a los enfermos en un lugar como radiografías o saber qué es lo que acontece. No solamente tienen que llevarse por la idea de que les duele algo y ellos solamente decir tienes esta cosa o tienes esta enfermedad. Ese es el error de los médicos, que les costó a cada uno de ellos la vida de algunas personas, o en algunas personas les costó que le tuvieran que quitar algunos de sus miembros de su cuerpo, y a ellos les duele porque cada uno de ellos decía que es como algo en su conciencia que traían, porque por ese error perdieron varias vidas de algunas personas. Podemos relacionar esta historia de estos médicos en la carrera de Derecho, porque también como un abogado tiene la vida de una persona, tanto como podemos decir que los podemos llevar a la cárcel o salvarlos. A lo mejor podemos decir que no estamos averiguando una historia de una persona que cometió un delito. A lo mejor esta persona es inocente, pero tan solo por suponer o creer lo que pensamos, estamos cometiendo el error de decir que él no es culpable. Esta historia me gustó mucho porque sí es una comparación con la carrera que llevo, porque un crimen, un hecho delictivo se tiene que investigar. En nuestras manos está la vida de una persona y decir si es culpable o inocente, pero no lo tenemos que hacer a través de nuestras suposiciones o de lo que creemos. Primero se tiene que hacer una averiguación previa para poder analizar y saber si esta persona es inocente o culpable. Ese es el resumen de este libro y la comparación que puede hacer en esta carrera que tenemos.